Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos hoy día miércoles 26 de enero del 2021 y estamos hablando acerca de cómo renovar nuestro vigor espiritual. Los días de ayer justamente hemos visto que el cristiano debería caracterizarse de esa fuerza o ese de vigor espiritual. Sin embargo, hemos podido ver que cosas pequeñas, esenciales en la vida cristiana, como la comunión con Dios, como nuestro alimento espiritual, como las promesas que se nos ha dado para de esa manera tener esa fuerza, vigor espiritual, no se da en nuestras vidas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no las hay en nuestra vida espiritual? Y si las hay de manera así poca en nuestras vidas. Vamos en esta mañana, amados hermanos, a examinar e ir profundamente hacia el por qué no tenemos justamente ese vigor espiritual. Y quiero empezar en primer lugar citando una de las cosas importantes que muchas veces no se ve, o si lo podemos ver es muy poco. Me refiero a que nosotros no vivimos una vida de fe muchas veces. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que soy guardado por el poder de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En esta pandemia en la que vivimos se necesita mucha fe. Hay muchas personas que mueren justamente porque caen en la desesperación, caen justamente en el temor de morir rápidamente por lo que se ha escuchado, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos un temor humano que quizás es normal, pero caer en la desesperación, caer justamente en la desesperación es lo que no se requiere. Tengamos en cuenta que nosotros somos hombres de fe, mujeres de fe, y que debemos confiar en el Señor. Eso no quiere decir que no vamos a utilizar las medicinas que Dios ha provisto, sino más bien tenemos que tener fe. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús le dijo, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, párate, y si no, pasarán y si no pasará nada o será imposible. Entonces el Señor Jesús nos enseñó que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podemos pedir a esto u otra cosa y el Señor nos dará. Pero muchas veces nuestra fe es fluctuante, como lo dice Santiago. Somos como una onda de mar que va y viene, que hoy creemos y mañana no, que vemos las circunstancias adversas y nos desanimamos y con eso hay el desánimo espiritual. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice la palabra de Dios. La fe es el vínculo espiritual que nos une a Dios y por medio de la cual podemos recibir tremendo vigor espiritual. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 5 nos dice que nuestra fe sea firme, que no hay nada que podamos hacer. Si tuviéramos fe, amados hermanos, podemos nosotros simplemente salir adelante de parte del Señor. Recordemos que la fe es la confianza, la convicción que podemos tener de parte del Señor. Así que, amados hermanos, podemos en esta mañana preguntarnos, ¿tenemos fe? ¿Somos hombres de fe en medio de las circunstancias y adversidades que tenemos? Otra de las cosas importantes muchas veces, porque no hay ese vigor espiritual, es porque no permanecemos en Cristo. Recordemos lo que dice Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado.
Nosotros en nuestra vida espiritual, hermano, muchas veces no permanecemos en Cristo. La palabra permanecer significa estar arraigado o plantado en el Señor. Y vivimos unas vidas separadas de Dios. Y cuando la Biblia habla de separarse, significa justamente lo que hemos hablado anteriormente, la comunión con el Señor. Cuán importante es la comunión con Dios, pero muchas veces la carne puede más. La flojera de no levantarse, de no escuchar la palabra de Dios. Hoy en día estamos teniendo los cultos online o virtuales, pero no se da eso, ¿no? Preferimos otras cosas en vez de escuchar la palabra de Dios, de sintonizar nuestra vida con el Señor. Yo quiero invitarles en el nombre de Jesús a que usted y yo nos hagamos ese desafío de que cada día podamos leer la palabra de Dios, de justamente de permanecer en Cristo, en su palabra, en el nombre de Jesús. Nos vemos el día de mañana, amados hermanos, que el Señor les bendiga.